para otro lado, aquí en Al Mediodía. Lecciones del pueblo judío para triunfar en los negocios. Jean Claudio, buenas tardes, bienvenido. Jean Claudio Chinisi, recuerden que pueden escucharnos en nuestra página web www.rumba985.com, @rumba985fm, @rumba nuestra cuenta de Twitter, @rumba_985fm y en Al Mediodía, @almediodía radio. Jean Claudio, buenas tardes. Parece que está teniendo algún... Ahora sí. Jean Claudio, Hola. ¿cómo andas? Buenas tardes, Hola. bienvenido al Mediodía. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien y felices de tenerte aquí con nosotros, sobre todo porque es un tema súper interesante y sé que la audiencia ahora va a parar las orejas. Recuerden que pueden escucharnos en Spotify a cualquier hora. Después que el programa acaba, lo pueden escuchar esta noche enterito. Jean Claudio es estratega, consultor y experto en marketing digital, social media y comercio. E-commerce, comercio electrónico para creaciones de soluciones de marca y productos digitales excepcionales. Para que ustedes sepan, Jean Claudio Chinisi es el fundador de Skill Marketing. Y si usted lo busca en Instagram, en su cuenta, Jean Claudio Chinisi tiene 636,000 seguidores. Y ha escrito conferencias, dicta conferencias, viaja por el mundo, así que deténgase a escuchar cuáles son las lecciones del pueblo judío para triunfar en los negocios. ¿Cuáles son las primeras lecciones, Jean Claudio? Ok, bueno, tal cual como en el post que publiqué hace menos de una semana, estaba replicando los puntos más importantes que podemos resumir en 7. Uno de los puntos más importantes, y como siempre pido disculpas con mi español, espero que se entienda, si no me entienden me piden de repetir. Al punto número 1, yo digo siempre, hacer tus deberes. Así como uno de los principios de la diligencia que podemos recordar por el estudio del Talmud. En este caso, relacionándonos con el tema de negocios, tenemos que aplicar la misma actitud. Como primer punto, tenemos que aplicar nuestros deberes y ahí tenemos que investigar la competencia, probar el mercado, defender una postura que puede ser contraria a la propia. Y estos son absolutamente puntos que tenemos que tomar en cuenta, que poder aplicar en lo que son nuestros emprendimientos. Al punto número 2, yo siempre digo, tratar a los empleados con justicia. Este es un punto muy, muy importante, sobre todo cuando tenemos una empresa. Lidiar con los empleados es uno de los retos, una de las tareas más difíciles de cualquier empresario, de cualquier emprendedor. Y acá lo que nos ayuda es la Torá. La Torá dice que nos ordena que no tenemos que aprovecharnos de nuestros empleados, no podemos defraudarlos, incluido que sea pobre, desamparado, porque todos son nuestros hermanos. Nos dice que tenemos que confundir la amistad con el trabajo, pero sí que tenemos que trabajar en la igualdad y con justicia. Al punto número 3, que es un punto muy importante, yo lo conecto siempre con el mundo de los negocios, tener un muy buen nivel de atención al cliente. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestro emprendimiento nos olvidamos de la importancia del servicio de venta y postventa. Y en este caso, el servicio de atención al cliente es sumamente importante y se conecta con amar al prójimo. Siempre según lo que nos enseña el pueblo judío. Al punto número 4, ser honesto con los clientes. Esto es un punto sumamente importante, al mismo tiempo difícil, porque cuando estamos en el mundo del comercio, cada tanto, con el objetivo y apuntando siempre a un concepto de ganancia,
no siempre aplicamos conceptos que se puedan acercar a la palabra honestidad. En el mundo judío se logra, por todos los principios y toda la gran enseñanza, hacer comercios donde no se va olvidando de la palabra honestidad. Un punto muy importante es actuar siempre como si estuvieran observándote. Esto podemos incluirlo en los otros puntos importantes que estamos hablando. ¿Por qué? Porque el cliente lo que paga, pero al mismo tiempo, cuando estamos aplicando todas nuestras estrategias, necesitamos estar atentos y trabajar siempre con el máximo del esfuerzo y de forma muy sabia. ¿Por qué? Porque no tenemos que olvidarnos que, incluido que no nos están mirando, el cliente está esperando una entrega formal por parte de nosotros. Le voy a dar otro último Claudio, sí. Es que me ha apasionado mucho los primeros pasos y no quiero dejar pasar la oportunidad. En el caso de hacer los deberes, ¿qué tanto tiene que ver? Y el tratar a los empleados con justicia, me llama mucho la atención. O sea, esos dos, o sea, tú puedes tener tu enemigo trabajando contigo, que es lo que está diciendo la promoción, esa es una. ¿Y qué tanto tiene que ver la procrastinación con el fracaso en un negocio? Es que por el tema de los deberes, yo lo conecto con el mundo de los comercios, porque muchas veces no nos cuestionamos. Necesitamos cuestionarnos, ver cuál es nuestra opinión, la opinión en contra, necesitamos dar una respuesta. Esta respuesta no tiene que molestarnos, porque la crítica siempre tiene que ser constructiva para poder resolver el enigma, el problema, porque para solucionar problemas en esta sociedad. Y los comercios y los éxitos de los negocios es cuando estamos logrando resolver, incluido solo una cosa básica, pero de una buena forma. Ahí tenemos una respuesta porque podemos encontrar un público objetivo. Esa famosa respuesta al público objetivo que todo el mundo habla, necesitamos hablar a un público objetivo. El público objetivo es lo que construimos, por otro lado. Contestando a la otra pregunta sobre cómo tratar tus empleados, incluido un enemigo. Yo digo, en los negocios se tiene que ser inteligentes. Yo tuve una gran enseñanza hace muchos años, en este caso por el papá del expresidente de Argentina, Franco Macri. En un día yo estaba reunido con ellos por una estrategia y un gerente de una de las empresas de Franco Macri llegó para decirle, tenemos un problema que discutir. ¿Qué problema tenemos? El problema era que en un área donde se le iban a producir tapicería por los carros, descubrieron que el gerente uno de los gerentes tenía un margen de ganancia que se quedaba para él. ¿Qué le preguntó Franco Macri? Quiero saber exactamente en esta área cuánto es la productividad, la rentabilidad que tengo. Al mostrarle que tenía una muy fuerte ganancia, Franco Macri que dijo, bueno, esto es un muy buen gerente. Si logra ponerse plata en su bolsillo y hacerme más rico, esta persona no la voy a quitar del cargo. Yo quedé como en este momento, ahí que lo estaba escuchando, estaba wow. Yo por un sentido de justicia, simplemente era un despido. Pero no, para mí fue una gran enseñanza que yo logré replicar, incluido en mi negocio, ya que trabajo en un sector donde hay muchísimos freelancers, donde la misma persona que trabajan en el rubro digital son diseñadores gráficos que cada tanto, para redondear, hacen sus trabajos en su casa. En todos estos casos tengo que lidiar yo también con empleados y logré en un momento de dificultad replicar y aplicar esa enseñanza de Franco Macri con una persona que trabajaba para mí. Y yo dije, bueno, sí, me hace casi una competencia interna, pero es una persona que me permite tener un muy buen nivel en lo que yo hago. Y decidí hasta subirlo a gerente. Esto es para contestarte un poco al concepto de enemigo. Tú comenzaste hablando del Talmud. El Talmud es como la Biblia, una de las Biblias de los judíos, señor Poe, porque los judíos tienen la Torá. Sí. Los judíos tienen el Talmud, sí, que es la tradición oral, sí, y tienen la Torá, sí, con acento, que es sí, la escrita. La Torá.
La Correcto, Torá, ¿verdad? Ahora, el correcto, Talmud, sí. el Talmud, ¿qué tanto contenido tiene en esas reflexiones de los rabinos que vienen de siglos y siglos? ¿Qué tanto existe el aspecto económico? El consejo, la Bueno, recomendación, ¿eso influyó tanto en la cultura del judío para fines de hacer dinero realmente? le, ¿cómo puedo intentar ser un poco el más simple el más simple que puedo? En este caso puedo, esta pasión que tuve para hablar incluido del pueblo judío, me llega de una enseñanza de siempre, como antes le hablaba de Franco Macri, en este caso le hablo de un abogado que hace muchos años conocí, y esta persona le fue exactamente la persona que me explicó mucho sobre el Talmud. Y me decía siempre, que durante muchos años él estudió discusiones entre rabinos de diferentes temas, que eran todos, sobre todo los argumentos, y eran como discutidos. Y ahí le logró aprender a preguntar el por qué y asegurarse de entender las cosas. Y esto hablando exactamente sobre el Talmud, en el sentido, no se hablaba de economía, no se hablaba de finanza, sino que de cuestionamiento, de preguntarse, de discutir y debatir para entender los temas. Principalmente este era el punto de enfoque, y esto es lo que logró trascender, en este caso, en la mente, en el cerebro de la persona, para abrirlo al mundo de los negocios, relacionarlo a los negocios, para ver exactamente el compañerismo, para ver exactamente que todo necesita pregunta y respuesta y el superamiento de los temas. No sé si Una, le logré ser claro. sí, más o menos, Jean Claudio. Quédate ahí, que viene un cambio comercial, porque vamos, son 7 aspectos. El señor Daniel Pou, el señor Charles Mariotti Paz, el señor Rafael Paz Familia, la señorita Jenny Aquino y la señora Celine Méndez, después del cambio comercial, se van a quedar contigo para que tú nos digas de las 7 elecciones del pueblo judío, de los judíos para hacer dinero. Estamos hablando con Jean Claudio, quien es el fundador de la empresa Skill. ¿Cómo se llama tu empresa, Jean Claudio? Skill marketing. Skill marketing. Así es, usted puede buscarlo en Instagram, Ya, más de 630,000 seguidores. ya yo lo Eso estoy siguiendo. significa que hay que escucharlo con mucha atención, porque si otros lo hacen, ¿por qué usted no? Y continuamos con esta conversación súper interesante con Gian Claudio Chinisi, que el día de hoy nos honra con su presencia en Al Mediodía con Mariette y compañía, y he dado 4 claves hasta el momento de los negocios. Nos quedamos en la última en ser honesto. ¿Cuál era la quinta? No era la sexta era de construir una reputación de integridad y honestidad. Siempre conectarnos, ¿no?, con el Talmud, que habla sobre las preguntas que nos harán en la corte celestial, ¿no?, al final de nuestras vidas. Y la pregunta famosa, ¿cuál es? La pregunta es, ¿fuiste honestos en tus negocios? Esta es la primera pregunta, porque el barómetro exacto del éxito que tuvimos en la vida. Eso siempre se conecta con nuestras profesiones, con nuestra profesionalidad. Porque cuando estamos en el mundo del comercio es normal que tenemos una tendencia cada tanto a caer en error, en no ser completamente honesto con nuestro cliente, pero si logramos en el tiempo perfeccionarnos, elevar un poco nuestro nivel y lograr siempre ser honestos cuando estamos vendiendo, promoviendo nuestro negocio, ahí es donde le podemos decir que lograremos otro objetivo, un objetivo más importante, y podemos decir que tenemos un emprendimiento efectivo que puede perdurar en el tiempo. ¿Por qué digo esto? Ahora voy a una parte un poco más resumida. Muchas veces intentamos construir emprendimientos, no somos claros en lo que estamos haciendo, trabajamos de forma ocasional, no tenemos un método. Entonces, hoy quiero captar una venta de una forma, mañana de otra, y cada tanto caemos en error porque me llega el cliente que quiere otro producto, le vendo una cosa que no necesitaba para poder cerrar una venta,
Y todo esto está haciendo que yo no estoy construyendo un sistema. Al no construir un sistema, mi empresa es frágil. En ningún momento le puedo tener una escalabilidad y esta empresa no va a depender de mí, porque depende de la única persona que tiene esta capacidad de venta ocasional, incluyendo los errores que se cumplen a la hora de no ser honesto. En el punto número 7 tenemos la parte que yo digo de la humildad, ser humilde y aceptar la crítica. ¿Qué quiero decir con esto? Normalmente, y siempre conectándonos con los proverbios que tenemos como enseñanza. Quien ama la instrucción, ama el conocimiento, pero quien odia la corrección es tonto. Esto es el proverbio 12:1. ¿Qué quiero decir con eso? Que el judaísmo nos enseña, en este caso, a ser humildes. Todos cometemos errores, esto creo que es normal, ¿no? Y nunca podemos pensar que tenemos la razón. Si todos tienen la razón, estamos viviendo en el mundo del caos. Entonces necesitamos aceptar la crítica y particularmente si esa crítica nos está llegando de los empleados, porque muchas veces los empleados entienden el negocio mejor que nosotros, mejor que el dueño. ¿Por qué? Porque los empleados son los que están todos los días a contacto con el cliente, son los que están todos los días resolviendo los problemas reales y ellos son, yo digo, la primera alarma que necesitamos escuchar para ver si si necesitamos resolver algún problema que está pasando en nuestra empresa. Muchas personas, por un tema de orgullo, no quieren aceptar crítica por un tema de orgullo, no quieren cambiar el propio camino. Y ahí es cuando hablamos de estos famosos emprendimientos que no son flexibles, y al no ser flexibles, al no adaptarse a una nueva realidad, a resolver problemas, ahí es donde llegan las famosas quiebras o caminos erróneos que pueden tener problemas bastante significativos. En fin, que conectando siempre con el punto número 7, otra cosa que nos enseña el judaísmo, en este caso la Torá, lo que nos enseña es a construir un negocio exitoso. Nos enseña que una vez que tenemos ganancias, no tenemos que olvidarnos dónde iniciamos, dónde arrancamos, cómo arrancamos y cómo tenemos que aprovechar esta ganancia que estamos empezando a tener. En el sentido siempre de tener un propósito social, un propósito de cumplimiento en la sociedad en la cual estamos viviendo, además de lo que hacemos solo exclusivamente para nuestros intereses. Y eso lo podemos ver reflejado en muchas personalidades muy famosas en el mundo. Por eso en el post publicamos algunos personajes donde en algunos casos simplemente por la autoridad que tienen, como la de Facebook con Zuckerberg y entre otras personas. Pero tenemos varios ejemplos de personas que hacen parte del mundo judío, que comparten parte de sus ganancias con propósitos sociales, con donaciones, muchos son filántropos, y creo que esto no es algo desconocido, es algo que conocemos y sabemos casi todos. Entonces, esa es una de las razones por la cual quise publicar un post un poco distinto de los demás y le di seguimiento con el post exactamente de ayer sobre un personaje muy famoso que en este caso es Joe Girard, como uno de los grandes vendedores de la historia, para conectarme con exactamente enseñanza del mundo judío para hacer éxito y además cómo y qué tenemos que hacer para ser muy buenos vendedores y solventar lo que son nuestra economía en un momento tan difícil como lo que estamos viviendo. Jean Claudio, entonces para tener éxito en los negocios a nivel del judaísmo, nosotros no podemos llevarnos de aquel refrán que dice, crea fama y acuéstate a dormir, que ya todo está bien, sino que tenemos que constantemente trabajar en nuestro negocio, o sea, nunca descuidarnos. Es que el negocio nunca tenemos que descuidarlo, pero es un concepto de atención. ¿Por qué? Porque existen personas que viven en una dependencia del negocio. Son los esclavos del negocio, son los empleados de la propia empresa. ¿Por qué? Porque pasan todo el tiempo, las 20 horas de 24, trabajando para resolver problemas. Están otras personas que son atentas
escuchar todos los factores externos y internos a la propia empresa, al propio emprendimiento, y escuchan la famosa crítica que estaba hablando, escuchan las recomendaciones para poder aprovecharla, resolver el problema, tener un emprendimiento exitoso. No tenemos que ser dependientes del trabajo, en el sentido que la fórmula perfecta es cuando logramos tener tiempo para todo, cuando logramos tener tiempo para hacer descansar la mente, cuando logramos tener tiempo para poder continuar a hacer crecer cultura, y la cultura crece investigando, leyendo, viendo temas que no son lo que hacemos nosotros mismos en nuestro emprendimiento todos los días. Jean Claudio, nosotros hemos estado sumamente felices de que nos hayas acompañado en la tarde de hoy. Yo voy a poner en práctica, ya yo lo estoy siguiendo en sus redes sociales. Por favor, repite tus redes sociales para nuestros oyentes. También se suman a esa comunidad tan importante que tienes. Bueno, en italiano el arroba Gianchinichi, en español me dicen que arroba Gianchinichi, porque es CHI. Así creo que se pronuncia. Este es un placer para el mediodía con Mariotti y compañía haberte tenido en la tarde de hoy. Esperamos que no sea la última oportunidad y que nos reencontremos nueva vez a través de la tecnología. Muchísimas gracias, Jean Claudio. Gracias a ustedes. Un saludo. Bye.